Hola, ¿cómo están, querida audiencia del conversatorio? Estamos muy contentos y estamos también agradecidos con Dios porque nos permite la vida, nos permite la salud. Y pues bueno, recordarles que este espacio, el conversatorio, es precisamente un espacio, ¿verdad? Donde nos gusta el diálogo, es una mesa para pensar, para escudriñar, analizar, discernir asuntos espirituales y también asuntos cotidianos. Así que estamos contentos porque nos acompañas en este día. Mi nombre es Francisco Blanco, pero tengo también aquí a mi lado un buen amigo que yo quiero que él mismo se presente. Buenas noches, Francisco, te doy gracias por haberme invitado aquí a este espacio, a este podcast. Soy Guillermo Pensado y pues bueno, estamos aquí también para, como tú dices, para platicar, conversar acerca de un tema espiritual y profundo que esperemos que sea del agrado de aquellas personas que nos escuchen. Así es, y pues como bien lo dices, Memo, es un tema que pareciera ser que está en la superficie, pero cuando nos ponemos ahí a estudiar un poquito sobre él, nos damos cuenta que llega a ser profundo, ¿no? Y nos referimos al tema de los talentos. Los talentos, pues, ¿qué podemos decir de los talentos? Yo podría decir, o quisiera iniciar comentando a manera de introducción, que los talentos son una categoría de la mayordomía, en donde si las personas ejercen sus talentos para el servicio de Dios, podemos entender que Dios coloca en ellos, o más bien dicho, deja en ellos la mayordomía, porque el ejercicio de la mayordomía es una actividad que Dios pone en nuestras manos, ¿verdad? De los seres humanos imperfectos, y cuando utilizamos los talentos para alabar a Dios, para servirle, pues Dios permite que permanezcan esos talentos en nosotros, incluso los multiplica y también permite que esa mayordomía quede en nuestras manos o las actividades de mayordomía. Por otro lado, quien decide no utilizar sus talentos, podemos decir que Dios quita la mayordomía de su entorno, ¿verdad? Se queda sin la mayordomía. Y yo he pensado mucho, Memo, en el hecho de que cuando uno no tiene actividad de mayordomía en sus manos, es decir, todos estos recursos, el tiempo, nuestros recursos, lo que nosotros tenemos, nuestros bienes materiales, pero también inmateriales, como ya lo digo, el tiempo, pues bueno, si nosotros lo administramos de manera correcta, es la mayordomía que Dios quiere, pero hay personas que deciden no hacerlo así. Y también pienso en que no necesariamente Dios les quita el talento que ellos posean, porque hay personas, grandes músicos, hay personas que son grandes, que podemos decir, grandes oradores, y Dios no les quita el talento, pero lo que sí les quita es la mayordomía, ¿no? ¿Cómo ves este tema, así como que para empezar a carburar, Memo? Sí, claro, así como tú bien lo dices, este tema de los talentos, pues bueno, sabemos que todos tenemos alguna habilidad que es innata o natural, que Dios nos ha dado y que nos la da no solamente para que esté ahí inactiva, sin hacer nada, esa capacidad que Dios nos da de manera natural, que bueno, demanda una responsabilidad para ser, como tú dices en la mayordomía, ser administrada, de tal manera que podamos usarla para nuestro beneficio y también para el beneficio de la obra de Dios. Que podamos nosotros también usar esos talentos que Dios nos da, esa capacidad, esa fuerza, esa habilidad, para poder desarrollarla de tal manera que así como la parábola, pues podamos tener una recompensa o ser multiplicado hasta el doble, ¿no? Así es. Es que podríamos pensar en dos, no acepciones, sino dos formas de pensar respecto a lo que Dios deposita en nuestras manos. Como mencionamos hace un momento, los talentos son una categoría de la mayordomía, ¿no? Pero también luego pensamos en los dones espirituales. Como tú bien dices, el talento se relaciona con nuestras habilidades innatas, lo que está registrado en nuestro ADN, ¿no? Y que no necesariamente son aplicables inmediatamente en los ministerios en la iglesia. Y por otro lado, los dones espirituales, pues son aquellos que Dios entrega a sus hijos para abastecer o para subsanar o para proveer los recursos necesarios para cada uno de los ministerios que existen en la iglesia. Entonces, por un lado tenemos los talentos y por otro lado tenemos también los dones.
aunque al final pues sabemos que, bueno, nuestra cosmovisión es que creemos en que en realidad Dios es dueño de todas las cosas y Dios Claro. da todas las cosas, entonces también creemos que Dios pone ese sello en nuestro ADN para que nosotros desempeñemos ciertos talentos, pero también entrega en nuestras manos grandes dones. Y luego tenemos algunos pasajes, por ejemplo, Romanos capítulo 12, que habla sobre los dones y nos invita a usarlos y nos dice que debemos de usarlos porque nos fueron entregados por gracia y también nos fueron entregados conforme a nuestro nivel de fe. Eso me llamó la atención. Y por otro lado, alguien me diría, bueno, ¿y dónde puedo encontrar los talentos en la Biblia? Bueno, hay varios pasajes. A mí me gusta un pasaje de Primera de Reyes capítulo 7, en donde habla sobre un personaje llamado Hiram. Hiram fue uno de los principales arquitectos, que me llama la atención también que era de Tiro, no era necesariamente del pueblo, pero creo que su mamá sí era del pueblo de Dios, pueblo de Israel. Hiram fue uno de los principales arquitectos, ¿verdad? Que manejaba el bronce, todos los arreglos, los adornos del templo de Salomón, pues corrieron por su cuenta. Entonces, era talentoso el hombre, ¿no? Entonces, en la Biblia también encontramos, habla también que varios de la tribu de Leví eran entendidos en los instrumentos musicales, ¿no? Y les llama así. Dice, por ejemplo, la Biblia en el libro de Crónicas que había otra tribu que eran los de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos, que eran buenos para saber los momentos y las sazones de lo que tenía que hacer el pueblo de Dios. Entonces, de esta manera entendemos que la Biblia presenta tanto los dones como los talentos, pero aquí en la charla podemos utilizarlos de forma intercambiable, ¿no? Así es. Pensamos también que es necesario, no sé qué opinas, Memo, sobre la relación entre los talentos y los ministerios en la iglesia, ¿no? Sí, bueno, sabemos que hay diferentes tipos de ministerios, no necesariamente enfocado a una iglesia en particular, sino en todas podemos ver a lo mejor un ministerio de música. Sí, es importante ver esa parte del contexto espiritual a través de la música que se escucha desde el momento en que llegan los hermanos, durante el desarrollo de un programa, esos momentos espirituales que da la música. Por ejemplo, ese tipo de podcast como el que están desarrollando ustedes, que los felicito por esta iniciativa, el Departamento de Comunicaciones, que, bueno, unos son ministerios que necesitan talentos que se están desarrollando en cada uno de ellos, de tal manera que no nada más es para el crecimiento de la iglesia, el desarrollo espiritual, el crecimiento del pueblo de Dios, de ese cuerpo que está en total crecimiento. Y bueno, haciendo alusión a eso, el cuerpo de Cristo, del cual somos parte de esos ministerios, pues unos van a ser a lo mejor la mano derecha, otros la mano izquierda, otros el corazón. Así como el cuerpo tiene funciones, pues así son los ministerios, ¿no? Los ministerios necesitan es de esos talentos para poder avanzar. Así como el corazón necesita bombear la sangre, así como el pulmón necesita captar el oxígeno, enviarlo a la sangre, así como el riñón filtra la sangre de nuestro cuerpo, así como el cerebro manda las señales a todos los órganos para los movimientos, para las percepciones de dolor, de tacto, etcétera, pues así como hay células específicas para ciertas áreas del cuerpo, pues bueno, así también hay talentos específicos que tienen que ser desarrollados en cada uno de esos ministerios para que pueda avanzar ese cuerpo, para que esos ministerios puedan avanzar como una máquina bien instrumentada para el beneficio y el desarrollo espiritual de la iglesia. Es que, fíjate, ahí está un punto importante, Memo, y no sé si lo ves igual que yo. Los ministerios son como el receptáculo en el cual se manifiestan los dones y talentos. Es decir, ¿cuántos dones y talentos no podemos encontrar en nuestra iglesia? O sea, a ti te ha tocado estar frente a la iglesia dando algún tema, a mí también. Y yo quiero que te imagines esto, ahorita se me ocurrió. No sé si has visto películas en donde, bueno, hay una película en especial, no voy a decir el título, pero imagínenselo. Está la gente por ahí y se les ve así como que una cajita de diálogo y ahí vienen sus datos, ¿no? Y luego pasa el otro y también se le ve así como que estás conociendo a todos, como en un programa de computación. Los perfiles de cada persona están aquí al lado. Imagínate que estás parado frente a una iglesia
y que estás viendo a 100 miembros ahí enfrente y que están pasando frente a ellos sin que ellos se den cuenta como que un perfil de cada uno de los hermanos, lo que ahí pudiéramos ver si estuvieran registrados los talentos. Por ejemplo, el hermano Juan, el hermano Pablo, la hermana Oralia, la hermana Esther, ¿cuántos talentos tienen? Sí. Y al final podríamos hablar de un concepto que a mí ahorita se me ocurre, talentos per cápita, es decir, ¿cuántos talentos tiene la iglesia? Pero qué triste sería que mientras que la frontera de posibilidades para ejercer los talentos, no sé, 1000 talentos en total, que solamente se estén ejerciendo 80. ¿Por qué? Pues precisamente porque el talento o los dones no se están ejerciendo dentro de algún ministerio, ¿no? Exacto, ¿no? Y bueno, ahí podríamos ver de manera estadística la eficacia, la eficiencia de eso que tú mencionas, ¿no? De cómo identificar esos talentos, porque a veces sabemos que hay hermanos, sabemos hermanos que tenemos algunos talentos y no los ponemos al servicio de Dios. Y eso es precisamente de lo que nos habla la parábola, de cómo unos desarrollaron ese talento que se les fue encomendado, que como tú decías al principio, tanto los dones como talento, al final de cuentas Dios lo da, porque Él es el que nos da la vida, nos da su gracia, nos da todo, ¿no? Entonces vemos que Él da ese talento, da los talentos a las 3 personas que menciona allí. Y pues bueno, si pudiéramos ver eso sería algo padre, ¿no? Yo creo que la iglesia crecería, haríamos filiales, haríamos más iglesias, se desarrollaría más todos esos talentos para el beneficio de todos los hermanos y de Dios, ¿no? A lo mejor con eso podríamos crecer y llegar a más personas. Sí, ahorita que mencionabas que somos como el cuerpo, ¿no? Uh-huh. El cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Se me vino a la mente también el texto de 1 Corintios 12, me parece, lo tenía por acá, 1 Corintios 12, donde dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y es interesante que allí también en el mismo contexto dice que hay diversidad no solamente de dones, sino hay diversidad de ministerios y el Señor es el mismo. Es decir, Pablo a los Corintios relaciona directamente y lo pone de forma complementaria tanto el tema de los dones como el tema de los ministerios. Entonces, hay que entender que hay diversidad de dones, pero también deben de existir diversidad de ministerios, y creo que es un rol bien importante para el liderazgo en la iglesia, ¿no? Claro que sí, y si lo vemos, a mí me encantan los conceptos. Siempre digo, cuando queremos entender algo, es importante definir bien los conceptos. Y en la parte de conceptos como talento, también viene una parte de inteligencia y lo define como capacidad de entender. Viene otra como la cuestión de aptitud, capacidad para el desempeño de algo, y con eso entendemos esas capacidades que nos puede dar Dios para poderlas poner en práctica para Él. También el mismo Pablo menciona, ¿no? Que a algunos los hizo apóstoles, a otros los hizo maestros, a otros pastores, a otros ministros, y pues bueno, vemos esa diversidad que están encaminadas también hacia un solo espíritu. Así es, qué interesante, como tú dices, es importante los conceptos. También decías al inicio que pareciera ser un tema medio superficial, pero en realidad es profundo, ¿no? Cuando empiezas a dialogar y a conversar sobre eso. ¿Tú crees que de alguna manera el tema de los talentos esté relacionado de alguna forma con la idolatría? Podríamos decir con los talentos, los dones, la idolatría, el servicio a Dios. Yo tengo una idea que ahorita me gustaría compartirlo, pero quisiera escuchar tu opinión. Sí, a mí me acuerdo mucho de las primeras veces que llegué acá a esta zona del norte, y entré a una iglesia grande aquí en el área de... Dile a la audiencia de dónde eres. Sí, bueno, yo soy de Villahermosa, Tabasco, y pues bueno, vine a estudiar acá a Monterrey, y pues gracias a Dios aquí estamos creciendo académicamente, personalmente, laboralmente, y pues ya tenemos familia acá ya. Pues, sí, ya me quedaron, como dicen. Ya no te movemos de aquí. Ya no me dejaron regresar. Bienvenido, hermano Regio. Pero estamos contentos de estar por acá compartiendo. Y bueno, en una ocasión, una campaña, recuerdo que hablando acerca de la cuestión de la idolatría,
un pastor, mencionaba algo interesante, porque idolatría podemos decir, idolatría en el tiempo bíblico, pues bueno, era, veíamos a Nabucodonosor que hizo su estatua y se inclinaban a ella, vemos los Baales, vemos a Dagón, que realmente es algo físico, una estatua, a lo mejor algo que te inclinas a ello, ¿no? Para adorarlo, venerarlo, como quieras verlo. Pero realmente decía en aquella ocasión el pastor que mencionaba una frase que decía, dime qué te motiva y dime qué es lo que tú amas con tanto fervor o a qué le depositas tanto tiempo, básicamente. Dime lo que te motiva y te diré quién es tu Dios o quién es tu ídolo. Es aquello que tú veneras, aquello que, en definición, realmente la Real Academia Española busqué la definición de ídolo y es algo que tú amas, que tú adoras, que es tu motivación en exceso. De tal manera que no puede estar limitado a una pieza de yeso o una pieza de cerámica, de metal, lo que tú quieras, sino que si yo tengo, por ejemplo, el dispositivo que siempre utilizamos, que es el celular, y le dedicamos más tiempo, por ejemplo, que a Dios, eso puede ser nuestro ídolo. Eso en la parte de idolatría, ¿no? Fíjate, aguas con el fútbol. Digo, somos futboleros, hemos conversado ya sobre el fútbol y todo, pero creo que la clave para entender y poner en su debida perspectiva este tema es no caer precisamente en eso. Es decir, cuando algún gusto se empieza a exacerbar tanto que empieza a sustituir los momentos especiales con Dios. Ese es el tema, ¿no? Sí. Fíjate que yo me acuerdo de un pasaje. Y ahorita que decías, pues ahorita ya no son los Baales, que yo en una ocasión le decía a los jóvenes, me invitaron a dar una plática con un grupo de chavos, más chavos que yo, porque pues nosotros también somos chavos, ¿no? Pero nosotros chavos más adultos, bueno, chavos más jóvenes. Yo les decía, pues no, yo no esperaría encontrar un Baal dentro de tu cuarto, ¿no? Pero yo los desafiaba y les decía algo tan sencillo, de muchos ejemplos, uno muy puntual, revisa tu agenda. Y se me quedan mirando, bueno, revisa tu agenda y si en tu agenda el tiempo y las actividades y las prioridades que tú estás estableciendo en tu línea de vida reflejan realmente a Jesucristo o reflejan cierto sesgo a algún deporte, algún pasatiempo, algún vicio, ¿a qué? O sea, es entendible que en la mayor parte de ese tiempo tal vez vamos a estar trabajando tal vez o estudiando, o durmiendo, porque también pasamos mucho tiempo durmiendo, pero en los tiempos en donde yo podría estar disponiendo de esa cercanía con Dios, meditación con Dios, estar cerca de Dios, acudir a la iglesia a buscar a Dios, pues, ¿cómo está tu agenda en ese sentido? Fíjate, yo les ponía como caso Primera de Reyes, capítulo 16, me parece que es el último versículo, habla de un personaje que era Hiel, se llamaba Hiel y era de Betel. En esta historia o en este pasaje está dentro del marco de la descripción de la decadencia del pueblo de Israel cuando gobernó Acab, y estaba Acab y Jezabel. Entonces entra a la historia este Hiel porque dice que él se atrevió a reconstruir Jericó, a pesar de que su hijo murió enterrado en los cimientos, su hijo mayor, y su hijo menor murió por erigir las puertas que tenía Jericó. ¿Y esto por qué ocurrió? Porque contravienen una orden directa de Dios que le había dado a Josué de no reconstruir Jericó, y decía, el mismo Josué lo expresaba así, maldito el hombre o quien viniera a reconstruir Jericó. ¿Por qué lo digo? Porque si vemos la historia, ese ejemplo específicamente es una evidencia de el nivel de idolatría o el desafío abierto a un Dios. Porque si vemos, repito el contexto, podríamos darnos cuenta que el pueblo de Dios iba de continuo al mal y fue una de las peores épocas espirituales del pueblo de Dios. Entonces, de esa manera, poniéndolo como ejemplo a Hiel de Betel, yo quiero traerlo a nuestra época. ¿De qué manera nosotros también enfrentamos a Dios diciéndole, tú has dicho esto, bueno, yo digo esto. Tú dices que el sábado es tuyo, bueno, yo digo que solamente una parte del sábado, a lo mejor nada más en el culto divino, porque a las 5 de la tarde pues juega mi equipo preferido, sí, y me explico. Entonces,
Es bien interesante también hablar, ¿y qué tiene que ver con los talentos? Bueno, porque nuestros talentos podrían, estar siendo utilizados en cuestiones que están lejos de la voluntad de Dios. Y él de Betel, ese hombre reconstruyó. Era un talento, sí, vaya que es un talento pegar adobes o bloques o erigir muros tan grandes como los que se hacían en esa época. Él ejerció un talento, pero lo hizo en contra de la voluntad de Dios y también a pesar de que sabía que la profecía decía que los hijos podrían potencialmente morir. Fíjate hasta dónde llega la idolatría y este tema de los talentos, ¿no? Exactamente, sí, es la motivación. En psicología también, platicando yo con una buena amiga psicóloga, yo soy profesor universitario, entonces ahí me recomendaba ella que también a mis estudiantes les mencionara el tema de la motivación. Uh-huh. Siempre, sobre todo cuando doy cursos de primer semestre, son los primeros en llegar, trato de ponerlos, de hacerles ver en el lugar en donde están para que el objetivo con el cual entraron a la universidad pues no se pierda, ¿no? Y parte de ello es que tengan una motivación. ¿Cuántas personas hemos visto actualmente que tienen tendencias suicidas o que caen en depresión o en ansiedad? Entonces, falta esa motivación que se requiere para hacer las cosas, ¿no? Y esas cosas que te llegan a motivar para hacer las cosas, y mi motivación a lo mejor es jugar fútbol, o dedicar el tiempo, a lo mejor, no sé, el sábado tengo que ir a la iglesia porque es un mandato divino, ¿no? Entonces yo prefiero ir a jugar fútbol porque realmente pongo las cosas en la balanza y mi motivación me lleva al fútbol, no quizá a la iglesia. O puede ser también mi trabajo, que sea mi motivación por la cual me levanto todos los días. Pongo el primer pie fuera de la cama, ¿cuál es mi pensamiento? A lo mejor antes de poner el pie fuera de la cama, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento que viene a mi cabeza? ¿Es Dios? ¿Es el trabajo? A lo mejor lo primero que agarro es el celular. Entonces, ¿qué es lo que me está motivando? ¿A qué le estoy dedicando ese tiempo, ¿no? Y anclándolo al tema de los talentos, pues bueno, decías tú, idolatría, servicio, talentos, ¿cómo se vinculan? Pues bueno, esos talentos que nosotros tenemos, los debemos poner al servicio de Dios. Yo a lo mejor soy bueno en la cuestión tecnológica, pues bueno, ¿cómo puedo yo, a lo mejor me gustan los videojuegos, me gusta la cuestión tecnológica, jugar en la computadora, soy bueno, ¿no? Para arreglar una computadora, toda la cuestión de tecnología, ¿no? Entonces, soy bueno en eso, pero quiero dedicar ese talento a Dios, es algo en lo que soy bueno. O a lo mejor no soy bueno predicando, no soy bueno a lo mejor llevándole una revista a una persona, no soy bueno dando un estudio bíblico, para hablar soy tímido, qué sé yo, pero a lo mejor tras bambalinas puedo dar ese servicio para Dios y no desarrollarlo únicamente a sentarme a jugar un videojuego, que a lo mejor me está quitando el tiempo, que puedo dedicarlo a que ese cuerpo, como decíamos, el cuerpo de Dios, esté funcionando y siendo parte del crecimiento y el desarrollo de la iglesia. Es que ese es el tema. Sí. O sea, todos de forma implícita poseemos dones y talentos. Bueno, dones en la iglesia, pero también talentos. Y hay personas que nos están escuchando y se están familiarizando con esto. Yo estoy seguro que hay más de uno que en este momento está diciendo, sí, yo reconozco que tengo estos talentos, ¿no? Acá el tema es que, decía al inicio, bueno, Dios desea que esos talentos que están dentro de la categoría de la mayordomía, precisamente hagamos o activemos, ¿sí?, cada una de los roles y actividades, valga la redundancia, que tenemos que implementar para ejercer la mayordomía que Dios ha puesto en nuestras manos. Créeme o créanme que nadie que no posea un ministerio en sus manos para ejercer la mayordomía va a ir al cielo. O sea, en el cielo únicamente va a haber personas que ejercieron su mayordomía del tiempo, de lo que comen, de lo que hacen, de lo que saben hacer, de cómo explotan aquellos talentos, características, cualidades, habilidades y competencias que Dios les ha dado y los pusieron al servicio de Dios de alguna manera. Entonces, como tú bien dices, qué triste es
por ejemplo, llegar a una iglesia y ver muchos chavos que son buenos en tecnología y el micrófono fallando o la transmisión que no se oye, y solamente uno o dos ahí echándole ganas, ¿no? O por ejemplo, yo no sería capaz de tener un ministerio por mí solo, de poder conectar estos dispositivos y luego hacer que el reel, que el corto, que el clip, que el video, que las redes, que no sé qué. Pues por eso hay gente que a lo mejor está tras bambalinas, como tú decías, pero que ha decidido tomar sus talentos, tomar sus dones y ponerlos al servicio de Dios, ¿no? Que creo que ahí está la parte importante. Sí, ¿cuántas veces no hemos visto a lo mejor jóvenes, como tú dices, que son talentos, que tienen talentos potenciales y a lo mejor necesitan ese empuje o ese apoyo para poder involucrarlo en un ministerio? Cada año eclesiástico en nuestra iglesia, pues bueno, a lo mejor pasan el papelito, a lo mejor ya lo hacen a través de alguna red social, a través de un Forms o alguna herramienta digital, pues bueno, un papelito, ¿no? Que diga en qué ministerio puedes servir. A lo mejor le da pena o uno lo pone o uno pone, no, pues yo puedo apoyar el ministerio de música, ¿no? Yo puedo con jóvenes. A mí me gusta otro ministerio, trabajar con niños, ¿no? Porque no todos pueden trabajar con niños o no se les da, ¿no? Claro. O bien pueden desarrollar algunos talentos que creen que no tienen. Por ejemplo, vemos el caso de Moisés. El caso de Moisés, que tenía una característica muy marcada, que era tartamudo, ¿no? Entonces Dios lo envía a una misión y tenía que estar al frente como líder hablando, ¿no? Y de tanta gente. En tanta gente. Entonces Dios puede inclusive capacitarte o desarrollar algún talento que tú creas que no tienes y lo puedes ir desarrollando. En mi experiencia personal, pues bueno, yo era muy tímido, bastante tímido. Entré a la iglesia ya a partir de los 10 años, entonces empecé a entrar a algunos clubes y a veces tenía que pasar al frente de la iglesia y era súper tímido. O sea, no podía estar yo al frente porque casi me ponía a llorar ahí, ¿no? Porque no podía hablar, ¿no? Y más si hiciéramos una participación súper penoso, ¿no? Entonces, Dios nos va dando esa capacidad y es también da el talento a quien está dispuesto, ¿no? Porque un don, el don de la vida, pues bueno, a veces Dios nos los da a veces sin merecerlo, ¿no? La vida, el alimento, la luz, el aire, pero el talento se lo da a quien está dispuesto y que bueno, tenga vea Dios también ese potencial para poder desarrollarlo y lo pone en sus manos de manera tal que nos da la responsabilidad también de desarrollarlo. Otro concepto que hablabas es el tiempo también, es el tiempo y comparándolo con el servicio, en definitiva el servicio es aprovechar esos talentos, esos dones que Dios nos da para poder ponerlo a su servicio y aprovechar el tiempo, porque el tiempo no regresa, sabemos, ¿no? Así es. Entonces, es importante tener claro o pedirle a Dios a través de la oración o poder acercarse a algún ministerio, tener ese deseo de poder servir a Dios, o si no tenemos ese deseo, pedirle a Dios que nos dé el deseo de poder servirle de alguna manera. Y estoy seguro que quienes nos están escuchando, si a lo mejor no tienen una idea de en qué pueden ser buenos, porque todos pasamos por esa etapa, ¿no? En qué pueden ser buenos, créanme que en algún momento, si ustedes se lo ponen en las manos de Dios y se lo piden, Él los va a poner en el ministerio que Dios tiene como propósito para ustedes. Claro. El tiempo se nos está yendo, mi amor. Yo quisiera aprovechar esto que acabas de decir para dar un comentario, pero mientras quisiera que pensaras en una última idea relacionada con la parábola de los talentos. Okay. Digo, le voy a decir al público que nos escucha, agarra su Biblia en Mateo 25, no la vamos a leer ni la vamos a contar toda, pero sí quisiera que dijeras algunas ideas que te hayan marcado sobre esta parábola de los talentos. Sí es Mateo 25, ¿no? Mateo 25. Bueno. 14 al 30. Entonces, antes de cerrar con esto, yo quería comentar, a ver si no se me olvida,
Bueno, el tema de cuáles son mis talentos y cómo ponerlos a funcionar. Comentabas que eras tímido. Yo también era tímido, me identifiqué con eso. Y yo solamente quiero decir algo para todos los jóvenes que nos escuchan. Nuevamente apelo al oído de los jóvenes. Y es el hecho de que yo estoy plenamente convencido, créanme, estoy plenamente convencido de que una de mis mejores, no una de mis mejores escuelas, yo diría la mejor escuela en cuanto a competencias y habilidades ha sido la iglesia. ¿En qué sentido? Yo digo, también soy profesor de universidad, doy clases también en profesional y en posgrado. La técnica al hablar, el hecho de perder un poquito el miedo al hablar en público, un poquito de la oratoria, lo bien o lo mal que lo hagamos, pero al menos que lo hacemos. La manera de gestionar una junta, por ejemplo, el trabajo en equipo para organizarnos y establecer propósitos para ejecutar proyectos. Créanme, todo esto, la iglesia o las iglesias son una escuela muy padre. O sea, yo me acuerdo mucho de mis profesores cuando llegaban a preguntar, oye, no te conocía ese talento, ¿dónde lo ejerciste? Pues en la iglesia, ¿no? Dar una clase, te digo, gestionar una junta, gestionar un proyecto. Todo esto, la iglesia se ha convertido en una gran escuela, al menos de las competencias que Dios ha puesto frente a mí o derivadas de mi personalidad y de mis habilidades o competencias que Dios me ha dado, ¿no? Entonces, quería comentar eso. Memo, vamos a cerrar con un último comentario sobre la parábola de los talentos. Bien, voy a comenzar con una frase ya todos conocemos a Albert Einstein, ¿verdad? Albert Einstein dijo una frase que menciona que el genio se hace con el 1% del talento y 99% del trabajo. Muy bueno. A lo mejor yo estaba tratando de establecer un porcentaje en cuestión de decir, en vez de genio, decir el buen mayordomo se hace con un tanto de por ciento de talento y otro tanto por ciento de trabajo. Me atrevería a decir los mismos porcentajes. Un 1% de talento que Dios te da y 99% de trabajo. Porque en la parábola menciona algo interesante. Fueron 3 personas, ¿no? Sabemos la parábola, a uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. Los primeros 2, y bueno, es importante resaltar, hacer énfasis en que en este caso el dueño le da a los siervos los talentos, le da los talentos. Y tratando de ponernos que pensemos la magnitud de lo que representa un talento, son, haciendo un análisis dimensional, sabemos que un dracma era lo equivalente a una jornada laboral diaria. Uh-huh. Un talento aproximadamente pesaba un poquito menos de 40 kilogramos y extrapolándole a lo que era un dracma, eran aproximadamente 18 años de trabajo para poder obtener un talento. Uh-huh. Entonces, yo veo que tiene un peso y una capacidad y un valor muy importante un talento. El hecho de darle 5 talentos, wow, estás dando toda una vida de trabajo a una persona. Y le está dando la confianza de darle algo muy valioso. Esa es una. Se los da y se los da como una encomienda, una responsabilidad. A mí si me dieran esa cantidad en dinero poniéndolo actualmente, wow, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo invierto? Entonces sería mucha responsabilidad. Regresa el patrón, por así decirlo, y les dan cuentas sus siervos, ¿no? Aquí están, patrón, los 5 talentos, los invertí, se hicieron 10. Los 2 se hicieron 4. Y el último, pues en vez de usar esos talentos para el único talento que se le dio para desarrollarlo, para invertirlo, para hacerlo más, pues bueno, se le es quitado y se le da. No se le da al que hizo 4, de 2 a 4, se le da al que hizo de 5 a 10, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué? Porque el que tenga la mayor capacidad para desarrollar ese talento, porque si tú eres, no me dejarás mentir, si tú eres bueno en tu trabajo, seguramente te van a jalar para más responsabilidades. Para más responsabilidades. ¿Por qué? Porque has demostrado tener la capacidad, el interés, el ímpetu para poder desarrollar ese trabajo. Y otra cosa también interesante, por eso
Y menciona, ¿no? Al de 5 que hizo 10, al de 2 que hizo 4, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, por eso me atreví a ponerle 1% a la frase de Einstein. Sobre poco, ese 1%, ese poquito que Dios te da como talento, dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Te pondré. Entonces, Dios lo hace más para nuestro beneficio espiritual y también para el crecimiento de su obra. Así es. Muy No, pues con interesante. esto estamos terminando con esta parábola. Yo solamente añadiría, si lo notan, lean a detalle la parábola, contiene un juicio, porque dice que este señor se fue muy lejos, pero regresó a hacer cuentas. Sí. Entonces hay una acción de juicio, así que ojo. O sea, no se trata de tener talentos y dones y pues a ver qué pasa. No, va a existir un juicio. Así es. Y hacia el final, al siervo inútil, y lo digo así porque así lo dice la Biblia, no es que le hayan quitado el talento y ya no era bueno para ejercer ciertas habilidades y capacidades. La interpretación de eso es que su mayordomía le fue retirada. Sí. Y cuando tu mayordomía o lo que Dios quiere que tengas para ejercer frutos y dar frutos del Espíritu Santo y ser bendición para los demás, te es quitada, no es porque Dios sea malo y te lo quite, sino porque tú mismo decidiste no ejercerlo. Entonces, al final, y lo pongo en tensión, pongo en contraste la frase que tú mencionaste, por un lado, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Contrasta con la que le dice al siervo inútil. Le dice que lo echen a las tinieblas y dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que no es un tema menor este asunto de los talentos y sé que los hemos dejado pensando a todos los que nos están escuchando, ¿no? Así es, así como dice también Pablo, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No nada más es, creo en Dios y ya me voy a salvar, ¿no? Sino que hay que hacer, la fe demanda acción. Las obras, entonces, si no desarrollamos nuestros talentos para el servicio de Dios, no hacemos esas obras, que si bien no nos vamos a salvar por las obras, sino que ya somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero esa fe se desarrolla a través de las obras, es decir, de esos talentos que Dios nos ha dado para ponerlos en acción. Somos salvos por fe y por gracia, pero somos juzgados por obras. Por obras, exactamente. Que tengan un excelente día todos y gracias por escucharnos. Memo, gracias por acompañarnos también aquí. Gracias por la invitación y espero que haya sido de beneficio para su desarrollo espiritual. Que Dios nos bendiga. Dios bendiga.